María permanecía sentada en una silla de plástico gélido junto a la ventana de la habitación del hospital, donde la luz pálida de un farol callejero se filtraba por el cristal. Afuera, la noche se alzaba silenciosa, imperturbable, como todo lo que las rodeaba. En la cama, a su lado, reposaba Sofía, su hija de 6 años, demasiado pequeña para soportar tanto sufrimiento, demasiado delicada para enfrentarlo sola. Una sábana blanca, el goteo de la intravenosa y el zumbido monótono del monitor médico llenaban el silencio. Todo parecía irreal, como si no les estuviera ocurriendo a ellas. El médico había sido tajante, una enfermedad genética rara. Requería un tratamiento urgente y extenso en el extranjero. El costo era una suma que María no solo nunca había tenido, sino que ni siquiera podía concebir. $500,000. Cada día de espera menguaba las esperanzas de Sofía. María lo intentó todo, imploró ayuda a funcionarios, quienes la observaban con compasión, pero se limitaban a alzar los hombros. Escribió a fundaciones, recibió respuestas automáticas, vendió muebles, su automóvil, incluso el anillo de bodas que conservaba desde la muerte de su esposo, ocurrida años atrás. Sin embargo, lo reunido apenas cubriría el viaje y un diagnóstico inicial. Cuando estaba al borde de la rendición, sonó el teléfono. Un número desconocido. Una voz masculina, fría, sin inflexiones. Señora María Elena, represento los intereses del señor Ricardo Salazar, dijo la voz. Él conoce su situación y está dispuesto a brindarle apoyo económico, pero con una condición. El corazón de María se detuvo. El nombre le era conocido, un magnate, empresario y filántropo rodeado de rumores dispares. Poseía todo, fortuna, poder, contactos y, según los medios, una profunda soledad. Tras la pérdida de su esposa, apenas se dejaba ver en público. ¿Cuál es la condición?, preguntó María, con un hilo de voz. Debe presentarse esta noche en su residencia, sola, y permanecer hasta la mañana, sin compromisos posteriores. Él asegura que su hija recibirá el tratamiento. María contuvo la respiración. Una voz interior gritaba, no, es inaceptable. Es despreciable. Pero otra voz, calma y helada, susurraba, si lo rechazas, solo serás testigo del lento declive de tu hija. Colgó el teléfono y miró a Sofía, que dormía. Los círculos oscuros bajo sus ojos, la piel casi translúcida, la respiración frágil. María acarició su frente con ternura. Perdóname, mi pequeña, pero lo hago por ti. Solo por ti. Horas después, se encontraba frente a las puertas de una majestuosa mansión en las afueras. Un vehículo negro la condujo hasta la entrada. Un conductor callado la escoltó hasta la puerta. La puerta la abrió él mismo, Ricardo Salazar. Alto, con canas en las sienes y unos ojos fríos. En aquella mirada, María no encontró deseo ni calidez, solo un vacío profundo y, tal vez, un destello de dolor. Ha venido, dijo él en voz baja. Gracias por su sinceridad. Pase. María cruzó el umbral. Dentro, el silencio era tan solemne como en un templo. Sabía que esa noche todo cambiaría. Entregaría lo poco que quedaba de sí misma, con tal de salvar a Sofía, el único propósito de su existencia. Esperaba algo rápido, frío, humillante. Se había preparado mentalmente, silenciando sus pensamientos, pero la realidad resultó distinta, mucho más extraña y desconcertante. Salazar la condujo a una sala con ventanales inmensos que daban a un lago oscuro. En la chimenea, la leña crepitaba suavemente. La luz tenue de las lámparas proyectaba sombras alargadas en las paredes. Con un gesto, él señaló un sillón. ¿Quiere vino?, preguntó con calma. María asintió apenas, sus dedos temblando al tomar la copa. La tensión le oprimía el pecho. El silencio entre ellos era denso, casi tangible. Él no se apresuraba, no se acercaba, simplemente se sentó frente a ella, cruzando una pierna sobre la otra, observándola. No la miraba con avidez ni con codicia, sino con una curiosidad casi académica, como si ella fuera un libro que llevaba tiempo queriendo descifrar. Cuénteme sobre ella, dijo de pronto. María se desconcertó. Pensó que él diría algo como, vamos, terminemos con esto. Pero quería hablar. Sofía, su voz se quebró. Es testaruda, fuerte, más de lo que debería para su edad. Cuando le ponían la intravenosa, apretaba los dientes y decía, lo soportaré, mamá. Le apasiona la astronomía, sueña con ser científica, como su padre. María calló. Un leve temblor recorrió su cuerpo. Salazar escuchaba en silencio, sin apartar la vista, sin una sonrisa, sin un comentario, solo con esos ojos en los que, por un instante, asomó un destello de dolor.
¿Por qué vino? Preguntó de repente. No todas las madres harían esto. Muchas habrían buscado otro camino o simplemente se habrían negado. María fijó la mirada en el fuego, como si temiera enfrentar sus ojos. Porque no hay otro camino. Porque no tengo el lujo de sentir orgullo. Solo la tengo a ella. Él se levantó, caminó hasta una mesa, sirvió más vino para ella, pero para sí mismo solo agua. Le odio, ¿sabe? Susurró María. Él no se giró. ¿Cree que no me odio a mí mismo? María alzó la vista. Él estaba más cerca ahora, y por primera vez, algo en su rostro se quebró. Las arrugas junto a sus ojos se marcaron más, una sombra de cansancio cruzó su frente. No parecía el magnate, el depredador que pintaban los titulares, sino un hombre solo, vacío. Solo necesitaba que alguien viniera por voluntad propia, no por dinero, sino por alguien a quien ama más que a sí mismo. Para recordarme que es estar vivo. Extendió la mano, como si quisiera rozarla de ella, pero se detuvo a medio camino. No la tocaré si no lo desea. Ya ha hecho suficiente, más de lo que imagina. María lo observó, incrédula. En su interior se mezclaban emociones, miedo, rechazo, alivio y una extraña empatía. Él era rico, poderoso, intimidante. Pero en ese instante, era solo un hombre roto, no por el dinero ni el poder, sino por la soledad. ¿Y si no hubiera venido? Preguntó en voz baja. Salazar volvió a sentarse. Habría pagado de todos modos, pero seguiría perdido en la oscuridad. María cerró los ojos. Aquella noche no hubo intimidad entre ellos, pero sí algo más profundo, más inquietante. Una honestidad cruda, un diálogo que los marcó a ambos para siempre. Habían pasado 3 días desde esa noche extraña y pesada. María aún no podía creer que fuera real. Regresaba al hospital sintiendo que caminaba sobre agua. Todo parecía irreal, como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. Pero los documentos de la clínica alemana eran auténticos. La transferencia bancaria estaba confirmada, los boletos comprados. Sofía fue admitida de inmediato, sin preguntas. Los mejores especialistas la atendían, tratándola como si fuera la paciente más importante. El tratamiento había comenzado, inyecciones, exámenes, procedimientos, todo en marcha. Por primera vez en meses, los ojos de María brillaban con esperanza. Entonces llegó otra llamada. Estaba en la cafetería del hospital, bebiendo un café frío, cuando la pantalla de su teléfono se iluminó con un número desconocido. Respondió con el corazón acelerado. Ahora, cualquier llamada le provocaba ansiedad. Señora María Elena, hablamos de la oficina notarial del señor Salazar. Él solicita que se presente lo antes posible, dijo una voz masculina, cortés pero firme. No era motivo de alarma, pero urgente. Ha dejado instrucciones de entregarle documentos personales y trámites de propiedad. María casi dejó caer el teléfono. ¿Propiedad? ¿Qué propiedad? Una de sus residencias en las afueras será transferida a su nombre. Además, se ha abierto una cuenta de ahorros a nombre de su hija. La esperamos en nuestra oficina. Llegó 2 horas después, aún sin dar crédito a lo que ocurría. La recibió un despacho imponente con ventanales panorámicos, un hombre serio de gafas y una pila de documentos con sellos oficiales. Todo era real, legal. ¿Por qué? Susurró María. ¿Por qué hace todo esto? El abogado suspiró, como si hubiera anticipado la pregunta. Él dijo, en esta mujer veo una fuerza que no tienen ni los más poderosos del mundo. Ella se entregó sin pedir nada a cambio, y por eso merece todo, dijo el abogado, haciendo una pausa mientras miraba los documentos. Él se ha ido. Está fuera de contacto, no avisó a nadie. ¿A dónde? Nadie lo sabe. Simplemente desapareció. María salió a la calle. Una ráfaga de viento rozó su cabello. El mundo a su alrededor seguía igual, ruidoso, ajetreado, indiferente. Pero algo en su interior había cambiado para siempre. De regreso a la clínica, notó que todo parecía más vívido. Las personas, los edificios, incluso el cielo. Al entrar en la habitación, Sofía la miró con esa sonrisa que María habría dado su vida por proteger. Mamita, susurró la niña, me siento mejor. De verdad. María se sentó a su lado, tomó su pequeña mano entre las suyas y, conteniendo las lágrimas, murmuró con esfuerzo. Y yo siento que estamos viviendo de verdad. Ricardo Salazar había desaparecido de su vida, pero dejó mucho más que dinero, una casa o ayuda. Dejó una chispa de fe, la certeza de que incluso en los tratos más oscuros puede haber luz, y que, a veces, para salvar a alguien, hay que arriesgarlo todo, incluso a una misma. Meses después, María y Sofía regresaron a su ciudad.
La clínica alemana había obrado un milagro. Sofía, con las mejillas sonrosadas y una risa que resonaba como campanillas, corría por el parque mientras María la observaba desde un banco, con el corazón lleno de una paz que creía perdida. La enfermedad de Sofía estaba en remisión, y aunque el camino aún era largo, cada día era un paso hacia la esperanza. La casa que Ricardo Salazar les había dejado no era solo un refugio, sino un símbolo de una segunda oportunidad, un lugar donde madre e hija podían reconstruir sus vidas. María reflexionaba a menudo sobre aquella noche en la mansión. No había encontrado respuestas claras sobre Salazar, pero su gesto le enseñó algo profundo. La fuerza de una madre no se mide solo en sacrificios, sino en la valentía de enfrentar lo imposible por amor. A veces, el mundo parece indiferente, pero incluso en la oscuridad más profunda, un acto de humanidad puede encender una luz que cambia todo. Sofía se acercó corriendo, con una flor silvestre en la mano. «Mira, mamita, para ti», dijo, riendo. María la abrazó, sintiendo que cada latido de su corazón era un recordatorio de que habían vencido. La vida les había dado una lección: el amor incondicional puede mover montañas, y la esperanza, aunque frágil, es más fuerte que cualquier adversidad. Si esta historia te conmovió, comparte tu propia luz con el mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para más relatos que inspiran y nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Únete a nuestra comunidad y sigamos creando historias que iluminen corazones.